Buenos días, querido público televidente que sigue este canal Política RD Caliente Caliente. Hoy vamos a traer un sorprendente tema, un tema explosivo, y vamos a traer el gran desenlace del apresamiento de este hombre que ha amenazado al presidente Luis Abinader Corona, Enrique Figueroa. Fue arrestado allí en la ciudad de Nueva York, y usted va a ver la escena y todo lo relacionado con el caso de Enrique Figueroa y la amenaza hacia el presidente Luis Abinader Corona. Y en el otro caso vamos a presentarle a este periodista muy famoso allí, Dani Alcántara, el cual lo están vinculando, Salvador Holguín. Habla sobre la vinculación de Quirino y Dani Alcántara, el cual era muy amigo cuando este Quirino estaba siendo investigado y perseguido por la DEA de Estados Unidos. Habla, y vamos a presentarle también unos audios donde demuestra que Quirino está hablando y está divulgando cosas de este periodista importante de República Dominicana, Dani Alcántara. Usted va a ver también el vídeo donde sale Salvador Holguín hablando de Dani Alcántara y su vinculación con el narcotráfico y su relación con este narcotraficante Quirino. Vamos allá con los vídeos. Escuchemos. Señores, todos los que están aquí, sigan esa página, que esa página es buena. ¿Por quién votaría? Tienen dos. ¿Por quién votaría? ¿Por quién votaría TV? Y en Facebook, ¿por quién votaría? Síganla, que ahí nosotros estamos revelando muchas cosas. Muchas cosas que los medios de comunicación no le van a decir y la tratan de tapar. Pero como quiera, tienen que salir. Mira, Jean Alain, que pues, está preso. El guardaespaldas de Danilo, preso. ¿Y quiénes fueron que sacaron todo eso? Gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios por las redes. Pues sin las redes nosotros no vamos a poder hacer nada, señores. ¿Por qué ustedes creen que los PLDistas están diciendo que el presidente está gobernando con las redes? Porque él sabe, porque el presidente era parte de nosotros. El presidente le hacía oposición y la gente del presidente hablaban con nosotros diario. Hoy me llamaron gente de la mano derecha dándome informaciones de diferentes gente, porque nosotros no compartimos las informaciones. Y la otra semana viene una bomba fuerte, pero fuerte. Uno que está peleando en serio, una familia, y le vamos a sacar un par de vainas duras, para que aprendan a respetar. Y ellos saben. Yo le dije a ellos desde el principio de esta guerra: uno de nosotros y tres de ellos. Y ellos saben lo que yo le estoy diciendo. Uno de nosotros y tres de ellos. Yo sé que ustedes no van a correr así como nosotros corremos. Ustedes son pendejísimos. Ustedes no tienen agallas. Nosotros estamos acostumbrados a guerrear toda la vida. Ustedes no son de ahí. Dije a ti que si tú me traicionabas, Luis, te lo dije en el 16, te lo dije, ¿verdad? Personal, te lo dije en tu cara. Oye lo que te voy a decir. A Fulcar, de que lo vea que llegue a Santo Domingo, le voy a dar su fuetazo a Fulcar. Le voy a dar una galleta que me sometan a Jenny. Pues no me pueden someter. A Jenny le voy a sacar su mierda y también a Miriam Germán también. Todos están embarrados, todos. Vienen grabaciones de Luis y vienen grabaciones de Fulcar. Las voy a sacar. Hoy voy a sacar 2 grabaciones y todos los días las voy a sacar. Si algo me le pasa a Miguel Ortega, óyeme, es a mí que si algo le pasa a Miguel Ortega, le estoy diciendo que yo se lo dije a ustedes de un principio. Uno de nosotros, tres de ustedes. Y no van a pagar que los inocentes de familia. Ustedes son carteles, nosotros somos carteles también. Vamos a hacerlo como cartel. Y como me están aconsejando de que si a mí me importa mi candidatura, miértese la candidatura por el culo, ustedes. ¿Oyeron? A mí no me importa ser presidente. ¿Ok? Yo soy la justicia y la verdad. ¿Ok? Si algo me le pasa a Luis, si algo me le pasa a Miguel Ortega, tú eres responsable. Y atrás de tu cabeza que va a morirte. Te lo estoy diciendo para que tú sepas. Yo no tengo que ir allá, yo puedo mandar de aquí. ¿Ok? Acuérdate lo que le pasó al presidente de Haití. ¿Ok? Ya tú sabes. Si quieres, comienza tu justicia y pon a Jenny, a Miriam, ponlo ahora todo. Ponlo, mamá. Constitucionalmente podemos pedirle la renuncia del presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta. Que renuncien. Van a tener que renunciar porque nosotros le vamos a sacar todo. No, todo, lo que no digo todo, es todo.
Entonces van a tener que renunciar. Cuando yo le dije a él, le digo yo, voy con militares para allá. Coincidencialmente tú apareces y tú vas conmigo. Ellos creen que son ustedes. Ok. Espérate, explícate. Cuando hay que le pasa la vuelta a ustedes, ok, ya está resuelto. Margarito me dice a mí, dile que esta semana que me espere, que yo voy para allá para hablar contigo, porque la vaina está en lío, ahí meten preso al asistente del subdirector. Salma el lío, te lo viste el calvo, tú lo conoces, pero tú lo viste, ¿verdad? Sí. Ok. Tú te vas. Eso crea sospecha. Ven acá, tú llegas hoy, papá, y te quieres ir mañana. Eso te crea sospecha. Hasta a mí me creaste sospecha, porque tú me hablaste mucha mentira. Pero yo puedo tener duda de ti. ¿Mentira de qué? Oh, pero tú me dices a mí que yo vengo. Me he dicho un par de veces, voy para allá, te voy a ver. Me dijiste cuando venía, dije, voy para allá. Y te fuiste para Santo Domingo. Pues tú quédate de juntarte conmigo. ¿Y qué es lo que yo puedo empezar? Tú puedes, cuando vienes a ver, tú puedes. Okay. Espérate. Yo puedo pensar que tú te fuiste a hacer un lío a nombre mío y ese lío me lo puedes pegar a mí. No estoy diciendo que eres tú. Pero no me dejan entrar al país por hacerte a ti. Pero espérate. Que, eso no tiene lógica. Pero mi hermano, pero venga acá. Pero si usted arranca, le digo a usted que usted no puede ir para allá. Ve el problema, que usted puede ir después un par de días cuando llegan esta gente aquí para hablar conmigo, personal. Oye, el subdirector del TNI viene a hablar conmigo a reparación. Mi abogado que me dijo, vete por otro lado, no le diga nada. Pero entonces está mal. Eso es lo que es, eso no es lealtad. Yo no puedo creer en ti ya. Pues no crees en mí porque yo no tengo nada contigo pero tampoco. Está bien, por eso, está bien, pero lo que te digo, oye, yo no te invité para ningún lado, tú fuiste a comprarte los pasajes. Sí. Yo no hice pero nada. Allá íbamos a hacer cada quien su camino. Sí, está bien, pero está bien, pero lo que te estoy diciendo, vuelvo y te repito, yo no tengo que ver con eso. Yo sí tengo mis líos, yo tenía, y lo tengo resuelto con el presidente. Yo amenacé al presidente. Es amigo mío personal. Pero eso es cosa, él y yo cuando yo te disfruto el video, que yo le dije a él, yo le dije al presidente, yo voy con militares míos de aquí. You wasn't even in the picture, bro. You wasn't even in the picture. Coincidence, you go with me. No, not you go. You tell me let's go. Yo dije, vámonos mañana. Estábamos juntos, tú fuiste que hiciste todo lo internet. Entonces, yo te dije a ti, espérate para que venga Margarito aquí, Francisco, que le dijeron que me esperara. Ellos se encojonaron con ustedes. Me dijeron, Enrique, esa gente puede ser que ellos trabajan con el PLD y quieren hacerte un daño, porque eso es lo que ellos están pensando. Que ustedes son militares, amigos de los PLD, para usarme a mí. Tengo amigos políticos. Pero mi hermano, pero Dios mío, pero escúchame esto, chicos. Oye, la inteligencia es diferente. You have to investigate. They was investigating what's going on. Ellos vieron que ustedes no eran de nada, que ustedes no estaban en eso. Que ellos dijeron, ok, espera que nosotros vayamos ahora, que yo llegue. Francisco me llamó, lo vamos a llamar ahora mismo. Le dice, Francisco, mira, este muchacho, levánteme de esa vaina, porque no tiene que ver nada con eso. Yo voy esta semana con ellos. No, lo vamos a llamar ahora para que tú lo oigas. Ellos están encojonados con ustedes. Ellos no van a meter preso a ustedes, para que usted entienda. Yo les dije, no lo meta preso. Lo iba a meter preso a ustedes. ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? Pero tú quieres discutir con ellos. Te mandaron para atrás y tú vas a seguir discutiendo. Pero ¿bajo qué circunstancias? Es que exacto, no ven así. Te meten el preso y ya. Y ya usted se va a pudrir en la cárcel. ¿Cuántos tigres no están presos en la cárcel? Allá. Y no tienen que darle explicación. No, you locked up and that's it. Le hacen vuelta. Como la permisión a nosotros. Pero a ti no te hicieron vuelta porque tú no estás preso. Pero la vuelta no me deja entrar a mi país. Pero ya tú vas a entrar, mi hermano. ¿Cuál es el desespero tuyo? Tú estás como que si tú vas a llevar. Está bien, pero yo quiero fix it. Oye, hacemos una rueda de prensa que fue un inconveniente. Eso es lo de menos, Mickey. Eso es lo de menos. Ok, aquí ahora mismo tú me estás dando, así como ya tú no crees en mí, yo no creo en ti, tú me estás hablando de boca, yo quiero ver eso en hecho, yo quiero ver yo sentado en una mesa, una rueda de prensa, dando declaraciones de que nosotros nos fuimos en corta tuya. Sí, pero que nosotros no. Pero yo lo dije público, incluso, óyeme, ¿sabes lo que ellos dijeron? Yo no escuché ningún momento. Pero tú a Ángel le dijiste que sí, que eso sí, ellos dos sí, son los dos militares míos. Bueno, yo iba con militares, yo le dije. ¿Tú tienes el video? Búscalo. Ángel, sí, son militares míos los dos, sí, ellos dos afirmativos. Vamos a ver, y si lo dijo fue para proteger a ustedes. Pero yo no tengo nada, yo te suelto en banda y tú resuelves tu problema tú, con tu abogado. No, pero que lío tú me metiste, ¿no? Yo tengo ese impedimento de entrada ahí que por mi propia culpa, ahí que tú me estás molestando. No, oye, tú te fuiste antes que yo no llegué. Oye, tú tenías tu lío hecho cuando tú llegaste. ¿Qué lío, papi? Si yo fui a Santo Domingo la semana pasada y yo estaba bien. Ok. Yo fui a Santo Domingo y salí. Vamos a llamar a Francisco. Vamos para allí, que aquí no hay internet. Vamos para allí. Yo te paso. No, pero ven para acá. Tú te ahí. Coño, no entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza
de hablar de hombres serios, donde sabiendo que son bandidos, porque Dani es un bandido. Una vez sobrevolamos juntos, y Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío, y nosotros nos encontramos en San Juan, en la finca de Eduardito del Príncipe. ¿Sabes quién es Eduardito? El que trabajaba conmigo. Sí, señor. Claro, y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos de ahí, de San Juan, bajamos a Elia Piña, él conmigo. Yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero, que él ni siquiera sabía que yo era piloto. Y me dijo, oh, coño, y me sorprendo porque él ve que el capitán que trabajaba conmigo, que era piloto, se monta atrás y dice, ¿y quién es que vale? Yo, soy yo que va a tripular, ¿qué pasa? Entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Elia Piña, y de ahí entonces salgo de Elia Piña y bajo a Barahona. De Barahona fuimos a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catástrofe. Sí, señor. Y él de encima de mi helicóptero grabó todo eso. Entonces de ahí volví, regresé a la capital, yo mismo piloteando, y aterricé en el Hotel Santo Domingo, que ahí era que yo tenía una suite ahí alquilada. Okay. Y ahí entré, y él entró incluso a esa habitación, se lavó la cara, y en el carro mío fue que yo lo mandé a su casa con el chofer mío, y me quedé ahí en ese hotel durmiendo, que andaba con una novia esa noche. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, para hablarle con exactitud, comando, 2002-2003, uno de esos 2 años. Cuando usted estaba en el mundo del narcotráfico, todavía. Pero claro, sí, señor. Él está montando una campaña de descrédito, asesinando mi moral, usándolo a usted, asesinando mi moral para que crea pánico. Si usted quiere, arréstalo a él y dígale, si él no almorzó conmigo en mi finca, en San Juan de la Maguana, si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero en San Juan de la Maguana, viajando a Elia Piña y luego a Barahona, y de Barahona a Jimaní, de Jimaní a Santo Domingo. Usted tiene herramientas, dele, y yo estoy aquí, a mí no se me aprieta el pecho. ¿Sabes que no? Bueno, pues quiere con hacer... gente fresco así de doble moral, yo le saco el mocho. Él quiere hacerme daño. Y por usted lo hago, Juan, para que usted sepa. Yo lo sé. Mire, él quiere hacerme daño con usted, porque yo lo que, como periodista, yo lo entrevisté. Además, cuando yo lo entrevisté a usted, ya usted no era narco, hermano, ya usted era un hombre retirado y que purgó pena. Claro, sí, señor. Y además, el hecho que yo lo entrevista a usted no significa que yo soy vocero de usted. Y además yo no soy vocero de nada, ni de Luis, que es el presidente, soy yo vocero. No, pregúntale a si él no es amigo de... Es más, comando, mire, usted, deme un número de Estados Unidos para yo hacer una llamada directamente con Eduardo, el príncipe. Dos personas más. ¿Qué cosas se pudieran decir públicamente de lo que usted llegó a hablar con él? Bueno, cómo se logró colocar a un presidente de la DNCD en combinación o alianza con un colaborador mano derecha de Danilo Medina, que se llama Alejandro Cruz, muy conocido, que después a Danilo lo traicionó, lo mandó a meter preso y lo iban a matar, lo iban a desaparecer, porque él tiene muchas informaciones de Danilo Medina, de todas las maniobras y diabluras que hizo Danilo Medina y sus secuaces para llegar al poder y luego para reelegirse, incluyendo el Quirinazo. Él tiene muchas informaciones sobre eso. Y si no se mueve rápido lo iban a desaparecer. Pero lo metieron preso, ya no meterlo preso. Pero hablando del Quirinazo, usted reveló en su momento esa conversación que usted sostuvo donde Quirino, Ernesto Paulino, estaba reclamando el pago de una deuda que alegadamente tenía con Leonel Fernández. En ese momento, ¿qué estaba pasando por su vida? Y si usted no se arrepiente de arriesgarse tanto por ofrecer esta información tan delicada y tan sensible. Bueno, si me detengo a ver la peligrosidad de ese caso, la verdad que aunque sea dijera que lo pensaría, pero no me arrepiento de hacerlo, no. Porque gracias al Quirinazo, hoy la República Dominicana se ha liberado de una mafia, una casta mafiosa de lavadores y delincuentes del Partido de la Liberación Dominicana, que no tengo que citar los nombres porque ya están cayendo presos. Ahí están todo lo que decíamos y lo que revelábamos sobre esa casta mafiosa delincuencial que estaba enquistada en el Palacio Presidencial, lo estamos viendo caer. Entonces, yo no me arrepiento porque si el Quirinazo no se da, esa casta mafiosa PLDista estuviera unificada
Y yo siempre estuve convencido que solo dividido se salía del PLD, y el tiempo me dio la razón. Entonces ahí se fue fraguando la división, se sembró la división entre Leonel y Danilo, Así que después es. terminó con todo esto. Pero Así Salvador, es. Pero ahí- oye, ¿por qué? ¿Por qué? En prima fase, Leonel tenía una fijación en mí. Él pensaba que era yo que estaba detrás del quirinazo. Sí. Cuando se convence y puede constatar de que yo solo jugué un rol periodístico, comunicacional, para escribir la historia. Los periodistas vivimos de palo periodístico. Claro. Si a ti te dan una exclusiva ahora, es porque de hecho tu programa se llama así, tu proyecto, la exclusiva Claro, y ya usted ha revelado de José Peguero, varias en esta conversación. Claro que sí, entonces, ¿por qué tú despreciarla o desaprovecharla? Entonces, sucede que cuando Leonel ya confirma que es Danilo que trae a Quirino, que en Palacio esos muchachos traviesos, incluyendo Joao, hicieron la coordinación, montaron el esquema para que Quirino viniera y hablara. Dice, no, pero este joven lo que está es jugando su papel de periodista, porque tampoco hay dinero en el Quirinazo. Pero No. se llegó a decir públicamente, y es bueno que usted lo aclare, que supuesta y alegadamente a usted se le entregaron 10 millones de pesos para que usted diera ese palo periodístico. No, porque si lo hubiese si iba a cobrar, yo no cobro tan chin, yo soy ya un periodista que tengo una empresa de comunicación y que contrata mis servicios, es bueno dejar eso claro. Sí. Yo tengo una empresa de comunicación, la cual usted conoce muy bien. Claro, sí. El que contrata mis servicios son caros porque me he dado bueno con el tiempo en la asesoría política comunicacional en la República Dominicana. Me he O dado sea, muy que usted bueno. no recibió un centavo por tener ese acercamiento. ¿Cómo se produce ese acercamiento? O sea, es Quirino que le dice a usted, Salvador, quiero conversar contigo. Fue un plan perfecto, porque a Quirino lo mandan donde mí. Oh. Si él cae donde mí, él me llama a mi empresa. O sea, directamente de la nada. Exacto, ¿Cómo se llegó, produjo eso? Llamó Salvador? a la oficina, ahí en delante de España. Pero ¿cómo él hizo? Sí, bueno, yo quiero hablar con Salvador Sí, Holguín. él llama. ¿De parte de quién? Sí, Quirino, ¿cómo Sí, fue? Así fue, llama y mi asistente coge el teléfono. Ese es Quirino Ernesto Paulino Castillo que habla. Quiero hablar con el señor Salvador Holguín. Ella lo pone en hall y me informa. Hay un señor que se llama Quirino que está en la línea y quiere hablar con usted. Digo, Quirino. Pero ese hombre está preso, sí. Pero dice que es Quirino. Sí, que estaba preso en Estados Unidos. Sí, ahí estaba preso bajo testigo protegido. Sí. Pero preso en una casa. Cuando coge el teléfono, sí, era Quirino. Me dice, saludos, don Salvador. Saludos, ¿quién me habla? Es Quirino Ernesto Paulino Castillo. Digo, ¿en qué le puedo servir, señor? Quiero ver si encuentro un periodista que se atreve a entrevistarme. ¿Cómo? Digo yo, pero ¿usted no está preso? Sí, estoy bajo testigo protegido, pero yo quiero hablar. Y me han dicho que el hombre es usted. Ya usted sabe entonces que no ni siquiera salió por voz de él. Exacto, que el hombre es usted. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque su trayectoria usted ha demostrado que se atreve Sí. y no tiene miedo. Y bueno, tal vez no sea tan guapo, pero siempre me he atrevido, eso sí es verdad. Sí. Entonces, empezamos a hablar. Cuando él empieza a revelarme algunas cosas, yo le digo, pare ahí. Yo a partir de este momento le voy a establecer la vía de comunicación y cómo usted y yo vamos a hablar. Sí. Preparé un esquema, le mandé a él a preparar otro. Para evitar el tema Sí, del rastreo. Sí, yo registré un número a nombre de un muerto. Como los muertos no hablan, nunca lo deben antecetar. Por eso nunca nos agarraron una llamada. Wow. Excepto una que cometió un error, hablando con un gran líder de este país que después yo voy a revelar. Y cuando lo agarraron, Sí. le dije, tiene que parar la comunicación con ese señor, si no yo me quito porque va a dañar el proceso. Y él se llevó de mí. No, usted que ordena, usted que manda, porque me respeta mucho. Sí. Entonces, cuando empezamos a establecer los vínculos, entonces le dije que iba a grabar todo lo que habláramos, dado a que él no era cualquier persona y además no quería que se Claro. prestara a interpretación a cosas extrañas. Y todo lo que yo hablé con Quirino está grabado y va para el libro El Quirinazo. Y hay cosas que no hayan salido al aire, Muchas. que ustedes hayan conversado. Muchas. Porque nada más no es Leonel que está vinculado al Quirinazo. ¿Cómo? O nada más no es a Leonel que él le cobra a otros. Lo que pasa es que hay varios. Y eso pagaron. Sí, hay algunos que él lo agarró por donde se agarran los hombres, por los testículos. Se lo Llegó apretó. aquí al país, se le presentó. Se lo apretó y pagaron. Y es cierto que hubo gente que fue directamente a Dajabón a llevarle el dinero a él. Y a Bonao también, y a La Vega también, y a Santiago. Donde quiera que él estaba, se aparecían. El único que se puso bruto fue el senador Adriano, ¿cómo se llama? De la Piña.
Adriano Sánchez Sí. Roa, ese se puso bruto, según me Y revela. no pagó. No, Adriano Sánchez Roa, según me revela don Quirino, tenía greda, bulldog, pala y muchas cosas. Él fue senador con el apoyo de Quirino, Wow. siendo narco, según lo que me revela Quirino. Ay, Dios. Entonces, cuando cae preso Quirino, él se queda con todas las maquinarias de Quirino. Él le mandaba mandado y no se la entregó. Cuando Quirino llegó al país, le dijo que tenía que entregarle su Su pertenencia. maquinaria. Y le dio un plazo, el cual él no cumplió. Como él era el senador, Sí. entonces le cayó a su casa, le dio una galleta, un trompón que rodó, lo encañonaron y tuvo que entregar Todos los Sí, equipos. porque él le quería robar a un capo o a un ex capo y A eso un ex capo. es un peligro. No, eso es una sentencia casi de muerte. Así es. Entonces le cayó allá, según me revelé, con un equipo y tuvo que darse rápido porque el hombre estaba medio don. Pero parece que el que conoce a Quirino, yo todavía no lo conozco, Quirino tiene dos características según lo que lo conocen. Sí, Y es de que es un hombre muy espléndido, sí. pero un hombre espléndido, que tú no te resistes a caer a su trato tan fino, tan deferente y tan solidario. Es de que un tipo muy espléndido. O sea, que usted nunca lo vio en persona. No, ni nunca lo he visto. ¿No? Nunca lo ha visto en persona. Nunca. No, Y aún siendo tan cercano en Dajabón, usted nunca fue de que... no, porque cuando él ha ido a Dajabón yo no he estado en la provincia. Nunca han coincidido. No hemos coincidido. Ni él nunca le ha dicho, pero Salvador, vamos a sentarnos un día, aunque sea a beber un café. Él me ha dicho, me reveló era hace poco que en una fiesta de Anthony Santos en El Viajero, Sí, él me alcanzó a ver, porque yo andaba con una escolta prudente que casi Sí. siempre ando, y a él le llamó la atención quién es que anda ahí. sí. Pudo pensar que había alguien todavía, tú sabes, buscándolo. Entonces, cuando investigan, hacen levantamiento, dice, ahí está, ese que está ahí es don Salvador Holguín, y ese, Ok. y ese es su escolta. Ah, pues si es Salvador no hay problema, quédense tranquilos como que nada ha pasado, porque no es este el momento para yo conocerlo a él. Wow. Él me llamó y me lo dijo. Entonces, yo soy muy amigo de Anthony Santos, me encantan sus fiestas. Y ahí entonces él me veía, me chequeaban. Después me dice él que me estaban cuidando ahí la gente de él porque tiene su equipo. Sí. Un equipo muy importante. Entonces, que hasta me estaban cuidando. Pero Sí. él me vio a mí, pero yo no lo vi a él. Usted no lo vio. Exacto. Pero hablando de Anthony Santos, ¿es cierto esa leyenda urbana que hubo de que Anthony Santos le llegó a tocar a las vacas de Quirino? Claro que sí, eso es cierto. ¿Y cómo se dio eso? ¿Usted tiene detalles de esa Sí, situación? sí, me lo reveló. Te voy a revelar Anthony Santos se lo dijo, o se lo dijo Quirino. Te voy a revelar algunas cosas, Sí. Quirino, porque no quiero matar el libro del Quirinazo, que Sí. va a ser un bestseller, va a ser un libro interesante, porque hay muchos magnates del empresariado, militares y políticos que no han salido y van a Y salir. van a salir en ese Sí, libro. tienen que salir. Entonces, ¿cómo fue ese momento donde supuestamente entonces Anthony Santos tuvo que tocarle a la vaca de Quirino? Sí, ¿Y por qué? Te voy a revelar el por qué Anthony Santos tuvo que ir obligado. Resulta que él lo había contratado con tiempo. Anthony Santos tuvo un tiempo que había que pagarle 1 millón, 2 millones adelante, al año, para el año que viene, porque estaba lleno. Sí. Entonces, Quirino le pagó su dinero adelante y lo contrató. Resulta que a Anthony Santos se le cogió y dije que no iba a ir a hacerle la fiesta. El promotor de ese entonces que tenía Anthony Santos, él le informa a don Quirino que no va a la fiesta. Que no va a la fiesta. A esta altura de juego. Después yo pagué, tengo todo montado. No, pero todavía no hay problema. Le dice a su piloto, a Quirino tiene su helicóptero, era el don. Le dice a su piloto que si sabe dónde está la casa de Anthony Santos. Él le dice, sí, yo sé dónde. Y lo lleva. Y le cae en el patio. Cuando cae allá, todo el mundo, ¿quién es este hombre? Ay, concha. Él dice, yo ando buscando a Anthony Santos. ¿Quién le habla? Es Quirino Ernesto Paulino Castillo. Espera un momento y lo paran ahí. Cuando sale Anthony Santos, entonces le dice, yo soy Quirino Ernesto Paulino Castillo, de Elias Piña, el que le contrató a usted hace ya un año, la fiesta para Zuli, creo que llama la discoteca de él, Zuli, Sí. algo así, una discoteca que tiene Quirino, todavía está en Elias Piña. Y me informa su manager que usted no va a hacerme la fiesta. Y yo nada más quiero que usted me diga a mí de frente, aquí ahora mismo, si es verdad que usted no va a hacer la fiesta. No, pero no, yo nada más quiero que usted me diga sí o no. Porque usted tiene que saber a quién usted le está fallando.
Ay, Dios Porque mío. esa fiesta la toca a usted como usted quiera, pero tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Anthony Santos va, lo que ya estaba montado, pues de una forma u otra Quirino se molestó. Sí. Y los invitados no fue, había alguna gente, entonces montar la fiesta como quiera, tuvo que cumplir. Y lo que estaba era lleno de vaca, y por eso que dicen que le tocó a la vaca. Ah, ok. Donde estaba el corral, toda la vaina. Ay, Dios mío. Ahí es que entonces dicen que tuvo que tocar a la vaca porque la fiesta no se dio como estaba pautada, con mucha gente. Sí. Sino Sí, porque que, como un cambio de fecha, tampoco se coordinó como es, Exacto. y ya había que pagar ese favor. exacto. Y como, oye, ¿cómo es la cosa? Que después yo le pregunto a Quirino que por qué ese afán con Anthony Santos. Me dice, no, que él es loco con Anthony Santos. Es decir, él pagaba nada más para lo que fuera para que Anthony Santos le tocara a él y a su gente. Entonces, como no se dio la fiesta para el pueblo como la tenía pautada, Anthony Santos tuvo que tocarle a su grupo selecto, de su gente que le acompañaba, y a las vacas que estaban ahí en la hacienda de él. Y ahí que viene la historia de que a Anthony Santos le toca a la vaca. Pero Anthony Santos la pudo pasar muy fea. Suerte que él parece que algo. Él me dice que la forma como él le habló, Sí. él entendió. Él dijo, no, yo le voy a tocar su fiesta a don Quirino. Se puede ir tranquilo. No tengo que volver a buscarlo. Sí. Entonces, Ay, entonces le dije, Cuando dijo no tengo que volver a buscarlo, ya le entendió. no, tranquilo, que yo voy. Tuvo que tocarle a las 2 o 3 gente que había y a la vaca. Ay, y ahí Dios que está la historia de que Ay, Anthony Dios Santos le tocó a la vaca según lo que dice don Sí. Quirino. Usted se quejaba, Salvador, amargamente, de que a inicios de este gobierno se seguía haciendo la inversión en publicidad en personas y medios que justamente eran contrarios a la línea del presidente y que usted no consideraba justo que esa inversión publicitaria se estuviera haciendo. Así es, yo dije más. No solo que él no lo consideraba justo, sino yo dije que era inexplicable e inaceptable que a las bocinas del PLD, como Dani Alcántara y otros más, que nosotros combatimos para abrirle el camino a Luis para que entrara y llegara al Palacio, estuvieran siendo beneficiadas y los grandes contratos se lo estaban dando a ellos. Yo no estaba diciendo que me dieran contrato a mí. A mí me sale por ley, gobierne el diablo, no importa quién gobierne. Yo siempre he tenido contratos del Estado, siempre. Yo soy un medio de comunicación que se ve o no se escucha bien, no llega en otros medios, llega. Y más que construir una empresa ya yo no soy nada más un programa de televisión. Hace muchos años que constituía Hilando Fino en un canal, como está diciendo usted, perfecto, en un canal de televisión, pero también tengo periódicos, tengo plataformas de redes y asesoría. Yo tengo a mí me contratan bien porque me da bueno, te dije, como campesino de Jabón que soy, me da bueno en la asesoría política, comunicacional y social, y me buscan y me contratan. Yo no tengo, mi problema está resuelto. Yo no tengo problema, ni tengo que hacerle daño a nadie para yo subir ahora. Pero ¿y por qué el gobierno prefirió optar por continuar el mismo modelo que tenía Danilo Medina? Porque fueron sorprendidos en su buena fe. Un ejemplo, un vividor como Dani, vuelvo y te lo repito, porque hay que mencionar porque es revista oportunista y atrapachele, un comerciante del periodismo. Eso es lo que es, búscalo, en todos los gobiernos vive picando y cuereando. Es una cosa descarada, pero yo se la respeto. Se lo estoy diciendo ahora porque se metió conmigo. Yo siempre lo he respetado. Y lo he respetado tanto que le di un plazo de 24 horas suspendido para que rectifique el error y no lo ha hecho. Sí. Entonces le voy a dar su respuesta contundentemente. Usted la verá porque usted tendrá que publicarla, o usted me va a poner cortapisa. Jamás en la vida. No, esto es suyo. Bueno, usted la verá. Jamás en la vida. Esto va íntegro para YouTube entero. Así es, lo que yo digo lo hago. Conmigo hay que tenerse cuidado. Yo lo que digo lo hago. Y me importa que sea general, que sea presidente, que sea ministro, que sea el diablo. El que se metió conmigo tiene que saber que le sale el diablo prendido en candela. Tú sabes que el diablo por sí solo es fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Y si es prendido en candela? Mucho más todavía. Entonces, ya yo estoy en una etapa de tranquilidad, pero no pueden cuquear las avispas, porque yo estoy ahí. Usted no se va a dejar humillar, ultrajar. No, porque yo pude ser multimillonario y no lo soy. Quirino me dice, pero pídame algo. Ese hombre me da a mí. Yo le digo que me baje el cielo y me lo dice. Y él me dice, grábelo todo lo que yo le digo, grábelo. Usted me pide el cielo, yo se lo bajo, porque es que yo soy, todo lo que tengo hoy es gracias a usted. Si usted no se atreve a entrevistarme. Y va a venir con una mano adelante y otra atrás. Claro, él me lo dice, él es sincero. Si yo le digo a Quirino que quiero ser presidente, un ejemplo, que no estoy en eso, pero yo le digo quiero ser presidente de la República, él agarra y empieza a recorrer el país promoviéndome a Salvador presidente, porque él quiere verme grande y lejos, porque él dice que soy un hombre especial, íntegro, porque otros le pedían para entrevistarlo.
Wow. Hay una que le pidió 50 millones. Dios mío. Y él me dijo a mí que cuánto yo le iba a cobrar. Yo le dije, no tengo que cobrarle nada. ¿Cómo? No, no. Una periodista le pidió. Sí, claro. ¿De Porque qué canal? ¿De qué canal? Es un lío. Es un lío, mi hermano. Meterse en entrevistar a un capo de ese nivel. ¿De qué canal? Espérate. Meterse a entrevistar y a revelar cosas de un capo de ese nivel. Ese es. Oiga bien, es el Pablo Escobar de aquí, para que ustedes entiendan que Quirino no es un niño de teta. ¿Usted cree que él fue un protegido, Hipólito Mejía, que lo hizo hasta capitán? Ahí usted no se quiere meter en ojo. No. Lo que pasa es que hay cosas de Estado de Estados Unidos. Cuando Hipólito dijo que a Soto Jiménez que está bien que se encarga, lo que pasa es que ya a Quirino le estaban dando seguimiento y no querían espantarlo. Y el gobierno, el Departamento de Estado le pidió que ese hombre se lo dejaran tranquilo, que la DEA se encargaba, por eso es la DEA que lo apresa. Okay. No porque Hipólito lo quería proteger, no, es asunto de Estado. Hipólito lo ha dicho más o menos. ¿Por qué Hipólito lo asciende a capitán? No, porque es que esos son cosas. Él hizo un trabajo en Haití, y no te voy a decir los detalles, pero él hizo un trabajo en Haití de Estado. Sí. Y como compensa lo ascendieron. Fue que lo ascendieron. Si Quirino es un hombre más de lo que se piensa. Pero Hipólito no sabía que él estaba en esos pasos. La inteligencia del país, como está ocurriendo ahora, no se da cuenta del movimiento que hay. Por ejemplo, ahora tenemos esta situación de una banda desde el 2012 que se fortaleció en el 2017 y que vino a explotar ahora. O sea, siendo los presidentes los más informados, no se van a dar cuenta, en este caso, como ocurrió recientemente, más de 10,000 millones de pesos de lavado. Un presidente no sabe qué está pasando. Bueno, en este caso de lo que tú estás mencionando ahora, es que tenía que saber eso era Danilo, que era el presidente. Y no lo hizo porque Danilo era un protector de los narcos de este país. Eso tiene que quedar claro. Su gobierno se dedicó a proteger a los narcotraficantes. Y el enlace era César Emilio Peralta, el abusador. A través de César se protegía. Pero ¿y cómo el PRM recibe tantos narcotraficantes que supuestamente o lavadores estaban integrando el PLD y vienen y los reciben el PRM? Lo que pasa es que cuando se los reciben, ellos no tienen un sello o un caso, un expediente que diga que son narcos. Pero el PLD lo está rebotando por eso. Tú sabías algo que... por eso yo no me metí en el tema de Leonel Quirino. Yo solamente lo entrevisté. Usted dio la información. Nada más. Yo no he dicho si Leonel es culpable o inocente. Ese no es mi tema. Yo no soy juez. ¿Usted entrevistó? Entrevisté. Y me gustaría entrevistar a Leonel. Incluso yo estoy esperando. Ya yo le hice una invitación hace un tiempo. Ojalá que venga aquí. Quizás lo hacemos los tres juntos. Yo feliz de la vida. Oiga bien, y Leonel tiene que darme una entrevista. A mí tal vez... él se crea muy grande y entienda que yo soy insignificante, que no merezco una entrevista, pero yo sí creo que para la historia, Leonel y yo tenemos que vernos frente a frente en una entrevista que el país y el mundo la vea. No para atacarlo, yo lo respeto a él. Yo respeto a Leonel. ¿Usted no ha coincidido nunca en un sitio con Leonel Fernández? No lo conozco tampoco. O sea, nunca han coincidido que, por ejemplo, se haya dado la oportunidad en una funeraria, por ejemplo, de alguien que haya lamentablemente perecido y que tengan que coincidir por obligación en la Blandino, por ejemplo. Bueno, cuando murió don Johnny, él había salido en ese momento y yo estaba llegando, así que no se ha dado esa diosidencia de coincidir. Pero no tengo problema en coincidir con Leonel, yo lo respeto. ¿Usted no tiene nada personal? No, yo lo respeto, no tengo diferencia con él. Yo jugué mi rol periodístico. Yo siempre le decía a ellos que buscaran más para arriba era el Palacio. Sí. Yo le decía, busque más para arriba, porque ellos cometieron un error, te arremetieron contra mí. Entonces me pusieron bravo. Y le di un par de tablazos cuando me arremetieron contra mí. Y después dijeron, no, vamos a dejarlo tranquilo. Dejen a Salvador tranquilo, que él estaba jugando su rol periodístico. Yo estaba escribiendo la historia. Es tanto así de qué estamos hablando ahora mismo. Sí, de esa historia. Y los años que faltan para hablar de eso. Y Danilo Medina es intocable. No. Danilo Medina tiene un pie en la cárcel y otro en su casa. Ahora mismo Danilo Medina es un parásito político. Se jodió por perverso, por abusador, por persecutor y traidor. Es una rata de la política, Danilo Medina. La basura más grande políticamente hablando se llama Danilo Medina en este país. No respetó los códigos de honor de la lealtad, el agradecimiento, la fidelidad. Ese señor se convirtió en un monstruo, en una rata de la política. Persiguió a todos los que le colaboramos. No tiene explicación que un hombre... ¿Usted llegó a colaborar con Danilo? Claro que sí, lo voy a negar. Que es un hombre serio, de palabra. ¿Cuál era su grado de amistad con Danilo? Hermano.
Pero resulta ser que el hermano es una basura, una rata traidora. ¿Cuándo viene ese rompimiento de hermandad? Cuando decidió perseguirme. Pero él se equivocó, como sureño se equivocó. Él se le olvidó que los cibaeños peleamos hasta en el fondo de una botella. Y que no tenemos miedo. Ahora entre el diablo y el diablo tiene que hacer rápido porque le marcho. Ese es el perfil mío como hombre. Sí. No maltrato a nadie, no abuso de persigue nadie, pero no acepto que vengan a abusar de mí. Danilo abusó de Salvador Holguín y le salió el tiro por la culata. ¿Usted cree que abusó él directamente o a través de su hermana? De las dos formas, por eso yo le llamo cobarde y mujercita a Danilo. Lo es, una mujercita y es un cobarde. Lo hizo con Leonel y lo hizo conmigo. Es un cobarde porque en ocasiones mandaba a otro. Por ejemplo, usaba Joao. Para mí no soy Joao porque Joao me conoce muy bien. Sí. Él sabe cómo yo soy. Y además sé el modo operandi de ellos. Por eso Marchena nunca se cruzó la línea, ni Gustavo Montalvo tampoco, ni José Ramón Peralta, porque los tres sabían muy bien que yo conozco su modo operandi y de lo que yo soy capaz periodísticamente hablando. Entonces me dejaron tranquilo en ese sentido, me respetaron, pero Danilo fue perverso y descarado, abusador. Y Dios le está cobrando, José Peguero. Dios le está cobrando. ¿Es cierto que él no duerme como dormía antes? No, es con pastillas. Eso va a terminar como un esqueleto y solo. ¿Quién va a defender a ese parásito político? Amigos como yo, que lo protegía comunicacionalmente y colaboraba con él. Yo colaboré con Danilo desde el 2007 cuando el Estado lo aplastó. Ahí estaba yo colaborando con él. Cuando él subió sobre un vehículo con un megáfono a decir que Leonel lo había aplastado. Yo estaba colaborando ahí con él. Y me sacaron de Supercanal, me sacaron del 19 por yo estar colaborando con él. ¿Y cuándo usted cayó en desgracia con Danilo? Bueno, cuando ellos sintieron que... El problema fue que me fallaron. ¿Usted está esperando algo? No, a los hombres como yo no se les falla. ¿Pero cuál fue el fallo? Porque estas son las exclusivas de José Peguero. ¿Sí? ¿Cuál fue el fallo? Los hombres como Salvador Holguín, usted le cumple. Y se lo gana de por vida. Un pacto de caballero entre Danilo y yo, él no cumplió. Y al no cumplir entonces, no estaba preparado para que yo no siguiera siendo su colaborador. ¿Cómo? Ni me fuera de su lado. Entonces, ¿ahí qué pasó? Bueno, cuando yo empiezo a jugar mi rol periodístico, siempre responsable, porque él quería que yo fuera bocina de él. Yo no soy bocina de nadie. Te lo estoy diciendo ahora. Lo más fácil es decir ahora que soy bocina del presidente actual. No, ese es mi hermano y lo quiero. Él me respeta y me distingue y yo lo adoro y lo quiero y lo respeto. Lo que Danilo debía hacer conmigo lo está haciendo Luis Rodolfo Abinader en este momento. Distinción, cariño y respeto. Yo no quiero más nada de Luis. Yo lo quiero, lo adoro. Colaboré, voy a decir que no. Sacamos la mafia moral, la enfrentamos. Frontal me fui con Danilo y con el PLD. No importa que me matara. ¿Pero cuál fue ese pacto de caballero? Adelante algo. Tal vez sería bueno revelarlo en el libro del Pero adelante un chip para que la gente compre el libro. Sí, es en el libro del braguetazo que va a salir eso. Porque mira qué hace Danilo. Falta su palabra. Falta su palabra. Y Gustavo Montalvo es testigo de eso. Estaba él en la reunión. Y no solo falta su palabra, sino que comete el error de su vida e histórico de perseguir a un hombre joven. Nunca comete el error de perseguir a un joven porque te va a ver bajar. Claro. Yo se lo decía. Yo le voy a pelear hasta el final. Usted tiene dos opciones: o me respetan dejándome tranquilo o me matan. Y matarme es un problema. Porque yo no ando buscando pesitos, no ando chantajeando a nadie. ¿Cómo me matan? Y me decir que fue por chantaje. No, además yo no ando exponiéndome, no me gustan las prostitutas, no me gusta la droga. ¿Cómo me agarran? Dime. Dime, yo soy un hombre que ando con... A mí lo que me gusta es un vino, pero lo compro yo. Una parrillada, la compro yo la carne. Y tengo mis lugares... Donde a usted le guste estar. Sin no exponerme de que me dé un tiro en una plaza comercial, no. Entonces conmigo, Danilo se equivocó. No solo me falla, sino que comete el error de perseguirme. Y fue tan descarado y perverso que me manda a condenar a 7 millones. Pedían 10. Con Yomaira. Sí, eso fue un abuso. Eso fue algo Luego que usted colocó
unas declaraciones que una persona había ofrecido en Nueva York. Usted las reprodujo. No, tampoco las reprodujo. Y se la atribuye a usted de que usted entonces es la persona que dio la información. No, oye, que fue más difamación e injuria. Sí, pero fue más sencillo. Yo ni las reproduje. Yo las reproduje después que me demandó. Ay, Dios para Dios. demostrar que yo no fui que lo dije. Yo estoy de viaje en Miami con mi esposa de vacaciones. En diciembre casi lo hago siempre para botar el estrés. Mi asistente me dice, señor, no quería interrumpirle sus vacaciones, pero aquí acaba de llegar una demanda por 10 millones y 6 meses de prisión para usted. Digo, ¿para mí? Ay, Dios mío. Sí, para usted. ¿Pero quién? Yomaira Medina. Digo, hermana del presidente. O sea, estábamos saliendo del quirinazo, que lo religió, ¿eh? Sí. Después hablaremos de eso, ahora no. Hay que dejar que eso madure un poquito más. Está bien. El quirinazo que relige a Danilo, no había forma de parar a Leonel. Claro, porque estaban soplando los vientos. Pero y eran apagaron los ya, vientos. pero de un solo tallazo. Sí. Oiga bien. Ahí se apagaron los vientos y los fuegos. Óigame bien, hermano. Digo, pero no puede ser. Lea bien, sí. Yomaira Medina Sánchez. Te dijo, no, pero esto no puede Tiene ser. que haber un error. Le digo yo, sí, no, dice por mi difamación e injuria. Violando los artículos que yo la ley 6132 y la Constitución. Digo yo, coño, pero que artículo 49. Escanéalo y mándamelo por WhatsApp para yo mandárselo al doctor Céspedes Martínez, que es mi abogado, el ex procurador. Dice, doctor, pero ¿sabes qué raro y esto? Yo no entiendo, doctor, pero está bien. Vamos para la corte a ver qué es lo que pasa. Resulta que me llama Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Cómo? Y me dice, Salvador, yo te quiero ver. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí en mi canal, en mi empresa. ¿Te paso a buscar o tú puedes venir donde yo estoy? Yo, no, lo que usted quiera, yo no tengo problema, señor. Pero necesito verte ahora. Te invito a cenar entonces, mejor. Te invito a cenar, era la tardecita. Él estaba por ahí, una lancha, una vaina. Te invito a cenar, nos vemos allá abajo en la zona colonial, no sé cómo se llama ese restaurante, ahora no recuerdo, muy famoso. Pate Pablo, ¿qué llama? Sí, por ahí. Ahí mismo, exacto. Allá nos vemos, recuerdo que me comí un salmón, ahí nos encontramos con Brenda Sánchez, nos hicimos fotos y que está ahí la foto para la historia. Me dice Juan Ramón Gómez Díaz, Salvador, hay un problema y a mí que me toca resolverlo. Y yo, ¿cuál es el problema? Es de la hermana del presidente. Estábamos juntos en un lugar y ella se fue en llanto y ella... ¿Coincidieron ahí? Sí, ¿Y ella estaba ahí? Estaban juntos en un lugar con el presidente y que, tú sabes, lo impresionó. Hizo un show de lo que ella sabe hacer muy bien, que supongo que ahora va para Hollywood. ¿Y qué usted necesita? ¿No? Que tú me autorices a dejar esto aquí, a limar a pereza, reunirlo, un abrazo, borrón. Hacer un intermediario. Sí, que todo quede claro. Dije, pero que yo no he dicho eso. Sí, yo sé, ya yo vi el video. Fue un muchachito de para allá de Nueva York, un travieso. Pero no fui yo. Sí, ya lo vimos que no fuiste tú. Sí. Es verdad que no fuiste tú. Pero ella tiene una fijación en ti. Ella dice que fuiste tú. Ay. Bueno, pues está bien, autorizado. La llama de ahí, sentado, conmigo. Sí. Hola, manita, le dice, pues se quiere mucho, Ivana. Mira, hermana, ya tengo el problema resuelto. Ajá, ¿qué pasó? Salvador Orguí, me reuní con él y todo lo que yo le he pedido está aprobado. ¿Seguro? Sí, está aprobado. Deja eso, no vaya al Palacio de Justicia, deja eso, para eso ahí, no. Sí. No jodas con eso. Es que eso nada más te hace daño a ti. Además, él es un bicho bueno. Y él no lo dijo, está la prueba. Entonces te dieron una cuerda, parece, y tú la cogiste y te metiste, estás cometiendo un error, deja eso ahí, ya páralo ahí. Pues yo te llamo para que nos reunamos el lunes en Telemicro y vamos a almorzar calladito ahí, ya después que ustedes declaren todo, si quieren hacemos una rueda de prensa. Porque todo queda pautado para almorzar en Telemicro. Ahí tú sabes que ella coge el lunes para el Palacio de Justicia. O sea, después que ya habían acordado todo cuadrado, poner fin a esa situación. Ya que a ella no le convenía eso, ni le conviene. Se destruyó de por vida. Ella está en la sociedad por ladrona y por cuernera, y yo no le he dicho cuernera. Yo no le he dicho cuernera. Yo soy un caballero, yo respeto a las damas. Ahora ella se ha encargado de quedar en la historia como cuernera y ladrona y corrupta, porque cometió un error, con la prensa no se pelea. Yo tengo cómo hablar los 365 días del año. Ella habla ahora si la invita. ¿Cierto o no? Ciertamente. Aunque usted no me invite, yo puedo hablar porque tengo medios. El error más grande que ha cometido esa muchacha, con alguien que no soy enemigo de ella, mira que me dio duro. Y le he dado también, porque es una freca. Claro. Le he dado y lo que le falta por darle todavía, hay que destruirla. ¿Y usted ya pagó ese dinero? Ni lo voy a pagar, eso sale de la costilla de ella y de Danilo. Yo no puedo pagar 7 millones.
por algo que yo no dije, que lo paguen ellos de lo que se han robado del Estado. Como familia ladrona, corrupta y lavadora, que así lo dice la justicia, no lo digo yo, están sometidos por eso. Esos 7 millones tienen que pagarlo Danilo de lo que se robaron ellos del Estado, no yo que soy un hombre serio. ¿Y cómo yo voy a pagar 7 millones por algo que yo no dije? Un hombre serio de trabajo. Pero además Dios se lo está cobrando por mí, yo estoy tranquilo. ¿Tú me ves preocupado? Nada más en la vida. No, eso va a salir de la costilla de ellos, ya está saliendo. Dios le está cobrando y ahora es que yo estoy subiendo. Y ellos para abajo. Y cada día más peor, ¿por qué? Porque fueron abusadores del poder, Peguero. Se endiosaron, esa muchacha se endrogó después de su hermanito Alexis, que siempre lo tengo que mencionar, porque hay que ser objetivo. Alexis se reunió 2 veces conmigo. Sí. Salvador, no podemos pelear. Tú eres amigo de la familia, sí, pero esa muchacha está equivocada. Sí, pero yo voy a hablar con ella. Y puedo hablar con ella. Escríbele una carta, se la escribí. Yo recuerdo. La mandé a la prensa. No me la publicaba, voy a usted decir por a poco, la publicaba, porque ella tenía cartada a la prensa, en su mayoría. Escríbele un artículo. Le escribo el artículo. Hazte un comentario en el programa de Desagravio. Le hice un comentario. Le di el comentario. A mí nada más me faltó hacerle el amor a Yomaira, hermano. Y no traté de hacerlo porque es casada. Yo respeto a la mujer casada, porque ella no es fea. Si no, me caso con ella también, o le pido amores, o trato de que sea novia mía. Nada más faltó que fuera mi novia, Yomaira, líder. Eso es increíble. Todo lo complací. O sea, usted se dio ante todo. Me decían que yo era un cobarde y mujercita y que ahora te está arrodillando. Me atacaban. La gente no le gusta el hombre cobarde. Pero yo no lo hacía por cobardía, eso es prudencia. No, por respeto. Y yo soy un caballero. Yo tengo una madre también, ella es madre. Sí. Yo tengo mi esposa, ella es esposa. Yo a don Edgar, su esposo, lo respeté siempre. Mira, nunca lo he mencionado. Siempre lo respeté porque no es verdad que yo lo dije. Y todavía siguió y siguió y siguió. Siguió la bola. Sí, fue necia, Yomaira, indecente, imprudente, irrespetuosa, abusadora del poder. Ella se valía porque era hermana de Danilo. Y a donde quiera que ella iba a pedir un favor, la Suprema y a los jueces la complacían, me condenaron. Eso es antihistórico, la condena mía. No porque me condenaron. No fue usted que lo dijo. No se sustenta jurídicamente. Yo espero, y voy a aprovechar esta oportunidad que nunca lo he dicho, que un hombre del estirpe, del nivel, del conocimiento y la preparación, como Milton Rey Guevara, que me conoce también, sabe que yo soy sobrino de Darío Gómez, y Darío Gómez y él eran hermanos. Milton Rey Guevara tiene que reparar ese error histórico. No por el dinero, yo no lo voy a pagar como quiera. No, pero ¿y si lo condena el constitucional? No, como quiera no lo pago. No, yo no lo pago. ¿Y eso no es una rebelión? No, es que no lo voy a pagar. Es que es un abuso. Y cuando el abuso se impone, ¿qué hace la ley? Se deja de lado y hay que resolver. Eso va a traer una desgracia. Eso lo estoy diciendo con tiempo. Qué lío. Sí, es un problema. Porque primero, Yomaira no me va a aguantar a mí de por vida. Es de la costilla que le voy a sacar los 7 millones. ¿De dónde lo voy a sacar? Mientras ella respire, le voy a tener que dar dando. Ella me está obligando a hacer así. Yo no quiero ser así porque yo la respeto. Pero ojalá que ya eso quede ahí. Pero ojalá, no, yo creo que Milton Rey Guevara, porque seguro que todavía ella está borracha. Hay que dejar que se le pase ese endrogamiento de poder, que creo que se le debe estar pasando con su familia presa. Pero yo espero que don Milton Rey Guevara y el Tribunal Constitucional le haga un llamado, y ojalá tú puedas sacar este corto para que le llegue a don Milton Rey Guevara y a los jueces del Constitucional. Yo le hago un llamado a los jueces del Tribunal Constitucional, que allá está depositada la demanda mía. Yo la apelé, allá está, para que reparen ese daño jurídico y antihistórico, porque nadie puede ser difamador o injuriar si no ataca el honor de nadie o lo acusa. Usted es ladrón, te estoy acusando. Claro. Yo no dije que ya era eso, que ya era nada de eso. Ella se lo atribuyó, se autoincriminó. La gente dice, acá por el video está. ¿Y por qué ella insiste tanto en eso? Hay algo, dice la gente. Oye bien, sí. Hay algo que quiere tapar ella. Porque marcha la que lo dijo. No, me marchó a mí porque yo estaba en el patio y aquí ella podía hacer lo que le diera la gana, como finalmente usó la justicia y se limpió la nalga con la justicia. Óyeme, condenar a un ser humano por algo que no dijo y di que por injuria o difamación, eso es algo que ojalá el Tribunal Constitucional busque un bajadero jurídico y diga, no, un momentico, no, esto no puede ser. Sí. Aquí no hay una acusación. ¿Tú sabes qué fue lo que condenaron en mí? ¿Qué? Su posición. O sea, bajo su posición. Ajá, dije que yo quise dejar dicho, oiga esa vaina, está en la sentencia, ¿eh? O sea, eso lo dejaron como una interpretación. Así fue que me condenaron. O sea, yo te digo a ti, qué sé yo, Salvador Holguín se va a tirar y mañana tú dices que se va a tirar una bomba. Ajá. Y ya ellos asumieron que era una bomba que estaba tirando. Eso fue lo que pasó.
Y lo dice la sentencia, Dios. por encontrarlo culpable de insinuar, ya ay, qué bueno que me acordé, así que dice la sentencia, de insinuar ataque al honor. Oye, yo no sabía que se condenaba por insinuación. O sea, insinuar. Sí, no puede ser eso. Ah, pero que cierra en el país, porque aquí se insinúa diariamente. Mire, mi sobre hermano. todo. Pero claro, todos los días se insinúa. Eso es grave lo que pasó conmigo. Lo que pasa es que como ella tenía todo el poderío, la pámpara Sí. la tenía ella, y yo era el simple periodista, que del sistema era en ese momento, no tenía protección de los grandes, me quiso comer Lo un quiso error. aplastar. Me quiso Salvador. aplastar. Pero no, Dios está ahí. Peligra la vida de Luis Abinader. Se ha tomado medida y es lo correcto. Pero peligra o no la vida del presidente. Mira, después de lo que pasó en Haití, en países como los nuestros, latinos, del Caribe, ya ningún presidente está seguro. Yo estuve acompañándole a la línea noroeste, o sea que soy de Dajabón, soy un defensor de mi provincia de Dajabón, y muy amablemente fui invitado especial en este recorrido de fin de semana. Nos pasamos el sábado entero en la provincia de Dajabón, inaugurando obras y dando el primer Picasso en otras, reunión con la Junta de Vecinos y líderes, y dentro de esos líderes estaba yo, líderes sociales y políticos, y allí vi que se ha reforzado la seguridad del presidente Luis Abinader. Para yo poder estar en su círculo cerca de él, entonces hubo que identificar, a pesar de que hizo una figura, Salvador Holguín está autorizado a estar aquí con nosotros. Y yo andaba en su vehículo, y esa era la razón. Pero aún así, de vez en cuando me ponen restricciones. Cuando me quitaba la mascarilla, así pasa, señor Holguín. Sí. Así que veo que después de lo que pasó con Haití, con Juvenel Moïse, el presidente Luis ha tomado medidas, porque veo muchos sectores incontrolables. Y esa transformación que está haciendo y está realizando desde la presidencia de la República Luis Abinader, le acarrea muchas situaciones y lo mantiene en permanente amenaza. Es así que te lo quiero decir. Porque no es decir, sí, corre peligro la vida del presidente, no quiero decirlo así, sino argumentártelo. Hay muchos sectores incontrolables, irritados, molestos, y que no quieren ser tocados, porque llegó el gobierno, y ojalá no cambie, de que los intocables se tocan, incluyendo del propio partido, y esa es la parte que debemos resaltar. No es que hay diputados del PRM, no es que están cayendo, no importa que sea del PRM. Sí, pero lo recibieron. Está bien, pero, Eso no está bien. pero que cuando lo reciben no decía que era narco. Y qué bueno que me acordé. Tú sabes que Quirino, es verdad que estuvo en Palacio varias veces. ¿Que fue al Palacio Nacional? Claro que sí. Hágame el favor. Sí, señor. O sea, un narcotraficante No, es que en ese momento. No, espérate, ahí que está el error. Si tú vas, búscate la imagen de la inauguración de la presa de Monción en el gobierno de Hipólito. Búscate esa foto, ese video, ahí está Quirino al lado. Ahí está. Quirino fue invitado varias veces a cena a Palacio por el hacendado, el empresario. Ok. Hasta ese momento no era capo, No, entiéndemelo. no era así. Entonces, ese mismo Gutiérrez, ese diputado Gutiérrez, hermano de un comunicador incluso, que no tiene nada que ver con eso, José Gutiérrez. Sí. No tiene nada que ver con eso, pero Gutiérrez era un diputado, un empresario, hasta que estalló. César se sabía que era un narco porque él era muy ruidoso, y como el nombre mismo lo dice, era abusador, daba pela, golpiza. Sí. A este muchacho, el artista, le rompió la cabeza de los ilegales, ¿cómo se llama? A Vladimir. A Vladimir le rompió la cabeza. Con una manguera le dio la boca. Sí, le desbarató la cabeza y busca darle punto. Él era abusador realmente. Y además, por el modo operandi, se sabía que era un narco, que era lavando, que estaba en discoteca y vaina. Pero estos capos no eran el mismo Figueroa Agosto, era un ingeniero, un arquitecto. Se cuelan, hermano, tienen que entender eso. No porque estamos defendiendo a nadie, no, yo no tengo que defender a nadie. Sí. Es que cuando vienen a los partidos, nadie dice que es capo. Por ejemplo, yo como empresario y como comunicador, hay muchos empresarios que me han querido apoyar. Pero hay que depurar, Salvador. Yo porque soy espantado. Yo soy espantado, pero hay muchos empresarios que dicen, José es un muchacho talentoso, déjame apoyar. Te apoyan por afecto, por admiración. ¿Tú no sabías eso? Pero a mí me han dicho, vamos a ponerte un canal. Míralo ahí. ¿Y qué yo he dicho? No, vámonos al paso, que lo que yo consiga es mío. Pero recientemente me dice un señor para que nos asociemos. Digo, no, es que a mí no me gustan los socios. Y escúcheme, no es... vamos a apoyarte. Sí, no, yo no quiero Aquí yo estoy en un cuartico de 30 metros pero y soy feliz. Está perfecto. Soy feliz. Y bien que está quedando esto. Claro. Entonces, pero volviendo al presidente. Sí, pero quiero yo vi incluso también que se bloqueó el acceso para que se pase por el frente de la casa del presidente de la República. ¿Eso está correcto, líder?
Hay que preservarlo. Sí, señor. Y Porque mira nadie sabe qué pasa por ahí con una mala fe. Y mira que Luis no es un tipo opulento, no es un tipo, no es un tipo muy sencillo. Sí, lo fue como candidato y lo sigue siendo como presidente, pero esa sencillez le puede traer problemas. Hay que cuidarlo. Dado a la lucha que él está llevando contra el narcotráfico y la corrupción, el saqueo, el robo, su vida está permanentemente en peligro. Igual que nosotros los periodistas, cuando estamos denunciando cosas, claro que la vida corre peligro. Y la de Luis, mucho más por el tipo de gobierno que está desarrollando, que proyecta que va a ser un gobierno para la historia. Porque Pero mucha gente que está inconforme con el cambio. Sí, el tema empleo, mayormente, sí, es la verdad. El tema de empleo, tema de educación, tema de seguridad social. Nunca se habían visto tantos atracos. Tiene que replantear el presidente y puedo hacerlo. Porque ¿Cuáles son los funcionarios que más daño le están haciendo? Ahí está Chubasque, y lo digo yo de forma personal, y lo digo a usted, pero yo entiendo que no está haciendo una buena labor en interior y policía. Sí, lo que hay Al que director hacer... de la policía también hay que buscarle otra función. Sí. Al de educación hay que buscarle otra función. Mira a Milagro Germán, ¿qué usted opina de la misma Milagro? Milagro, una muchacha buena, la queremos, una diva, pero lamentablemente no dio peo con bola, no dio, no. Pero entonces la premian con un ministerio. Bueno, pero ahí no hay nada que hacer, eso es algo sencillo, eso es historia y cultura y cosas, eso está bien ahí, Pero ponerla de speaker, de vocera. Le hizo daño a ella al sí, gobierno. Bueno, porque ella no es política, eso fue todo, no es que ella sea mala, ella es buena. Pero le hizo daño o no. Claro que sí, y todos esos errores que cometió, le hizo bien a la imagen de gobierno. Lo que pasa es que Luis la quiere tanto y la quería proteger tanto que se hizo daño él, pero finalmente reaccionó, porque no es ella la mala, es que ella no sabe de estrategia política social. Ella es una diva. Hay que poner un zorro. Ella es diva, señor, y buena, y la queremos y la adoramos, pero... La amamos, yo también la quiero muchísimo. Claro, ella es buena. Beso para la diva. Sí, yo siempre la distingo y yo porque ya estoy retirado, si no uno pensara algunas cosas, estoy retirado ya. Pero la diva. No, pero una mujer, además también ella tiene un trato muy bueno. Fino, elegante, es una diva, mi hermano. Muy cariñosa, muy atenta, es una mujer que dentro del plano profesional y personal, hay que decirlo dentro de su área, claro, ella es toda una diva. Sí, y yo creo que en cultura va a hacer un buen trabajo. ¿Usted cree? Sí, porque ella es conocedora, tiene talento, es productora, la diva, es dura en la producción. Sí. Ella debió estar en esa área, no es pique, porque el Estado no es lo mismo que el sector privado. Óyeme, ella con su programa Chévere Night, perfecto. Sí. Pero esa candela... Pero tuvo que tragarse entonces muchas de sus palabras, claro, incluso hasta con las bocinas, que ella se quejaba y la protegió la mayoría. Apoyándola. La protegió la mayoría. Y ¿sí? apoyándola. Haciéndole daño al gobierno de Luis. Sí. Ay, Dios santo. Sí, y por el palacio desfilaban los popis y la bocina del PLD. Eso fue un error garrafal que cometió la diva. Pero, como no le llamaron la atención, no le dijeron nada, siguió cometiendo el error. Y sobre Jean Alain Rodríguez, ¿qué te opina? Y quiero saber, en este tramo final, José Ramón Peralta, ¿fue un angelito? Bueno. Lo de Jean Alain es interesante. Vamos con Jean Alain primero y después vamos a José Ramón. Y debe servirnos para todos. Y para los funcionarios que están ahora. Lección de vida. Lección de vida. Jean Alain cometió el error de creerse omnipotente e intocable. Y cometió el otro error que fue seguirle las perversidades y diabluras de Danilo Medina. Ahora Danilo lo deja solo, señor. Wow, sí. Danilo la mete esperando cuando lo vayan a buscar, él porque lo van a buscar por Punta Catalina y por César el Abusador. Anota la fecha. No hay manera que Danilo se salve. Porque es expresidente, no, si usted es un bandido, un corrupto, un ladrón, lavador, perverso, te tienen que pagar, tiene que responder. Pero además todo lo que han apresado es con autorización de Danilo. Cuando ya Jean Alain vea que de verdad, porque todavía no cree que es verdad que va, que está sus abogados están diciendo que en diciembre él va a comenzar en diciembre, y hay a quien se atreva aquí en este país a poner en libertad un peje como ese. Porque hay otra cosa que no se ha dicho y déjame decírtela. Dígala. Sí, es importante que usted lo sepa y el país. Es cierto que el presidente tiene una firme decisión y convicción de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico desde su gobierno con el Ministerio Público Independiente, como él le llama. Pero tampoco es menos cierto que ese Ministerio Público no está actuando solo. No, señor. Hay una firme decisión y un acompañamiento. Y esto debe ya poner independiente entonces. No, espérese. Dígalo. Del sector político sí.
Ah, ok. Hay un acompañamiento de los organismos internacionales, FBI, La DEA. la DEA y hasta Marcha. Ay, ay, ay. Oiga bien, aquí no se está moviendo la hoja de un árbol sin la presencia de la DEA, el FBI y los Marcha. No hay manera de que se escapen, señor. Hay una firme decisión y el presidente tiene la decisión y la convicción de que esto tiene que cambiar. Esta putrefacción, Ojalá así sea. sí, está cambiando. Hay errores, va a haber errores siempre, es Sí, normal. sí, sí. Es normal, vamos a ser objetivos, que lo somos. Claro, hay errores. Podemos decir que algo está bien sin tener que ser bocina. Es Y cierto. podemos decir que algo está mal sin tener que ser enemigo del gobierno. Es cierto. Oiga bien, es normal que haya errores y más un gobierno nuevo. Pero de que hay una firme decisión y convicción y se está actuando en esa dirección para erradicar, no estoy diciendo acabarlo, Sí. por lo menos erradicarlo o reducirlo a su mínima expresión en el narcotráfico y la corrupción, ese premio, ese reconocimiento hay que dárselo a Luis Rodolfo Abinader y oye mi palabra, y ojalá que no se dañe, porque él va bien y está desarrollando un gobierno que también tiene sus quejas, como muy bien tú la planteas, pero hay que entender que es muy poco tiempo. Claro, 1 año y pico. Sí. Y José Ramón Peralta. José Ramón, Se ha librado incluso hasta de señalamientos, de cuestionamientos. Él está bien. Él sí, está José Ramón VIP. está blindado hasta ahora por la justicia morada hasta que ya se vaya desplomando. Se está desplomando ese, ¿cómo se dice? De barro, ese que sé yo que de barro, ¿cómo le dice? Ídolo de barro. Sí, ya se está desplomando. Ya la justicia está entendiendo que ese lineamiento y copiarle al Partido de la Liberación Dominicana le trae como consecuencia quitarle la visa a los jueces y también trasladarlo o Sí. someterlo a disciplina. Porque hay algo interesante. Todos pensaban que Henry Bolívar iba a ser un sucuo de Danilo Medina. Ya eso no cambió. Él está tranquilo. Ajá. No, ya con él hablaron. Claro, ya hablaron con él. Tiene que dejar que la justicia... Tiene un rol histórico. Sí, sí, no, y no, ya lo jalaron, ya de aquel lado también, y ya todo está claro. Tiene que dejar que la justicia actúe en los casos que vamos a llevar a continuación. Y empezaron. ¿Te acuerdas que lo están condenando a todo? Sí. 1 año de prisión, 1 año y medio. Bueno, prisión preventiva. Pero esa es la condena en principio. Preliminar. Claro. Ya ahí, el que condenaron ahí es porque hay 1% de culpabilidad o no. Bueno, hay indicios de que hay evidencia de que hay algo. Y no hay que ser abogado. Tú lo estás diciendo exactamente como es. De que hay algo. Si se ve que no hay nada, para afuera. Porque ¿para qué si no se sustenta el expediente? Entonces, José Ramón le queda poco tiempo ya, porque es que no puede ser que se vaya limpio. No. Porque toda esa diablura de Palacio y todas esas perversidades y toda esa desgracia y ese reparto descarado de los recursos del Estado era la visita sorpresa. ¿Y quién la coordinaba? Ahí se fueron más de ¿cuántos millones? La visita? Más de 5 mil, Mucho 55 más. mil millones de pesos. Sí, señor, mucho cuarto. Y usted y yo no llegamos contando ahí porque nunca hemos contado hasta ahí. Dios mío. Sí, es una cosa. Entonces, yo entiendo que como son tantos casos, no hay manera de que... Y Gonzalo, ya, para finalizar. Ya metió mano Gonzalo, ya se está... El asfalto. Sí, está sí. reunido ahora la procuradora y todo el equipo en obras públicas. Pero el tema de Gonzalo es que especuló. Danilo lo va a dejar solo, porque Danilo es un traidor. También a Gonzalo Sí, lo va a solo. Lo va a traicionar. Ah, pero Danilo es el diablo, Sí, entonces. Danilo tiene problemas. Entonces, todos O sea, ellos... él va a dejar que se coman vivo a Gonzalo ahora. Si todos ellos van tras las pues, rejas un caníbal. y van a ser procesados, y Danilo no va a decir esta boca es mía. Ay, No, Dios Danilo mío. es traidor y es perverso. Y ahora que está acorralado, no descartemos, y no le deseo eso, para que tú veas que mi molestia con Danilo no llega hasta ahí. Pero no descartemos que Danilo termine como don Antonio Guzmán, no desde el palacio, sino desde su casa. Ay, Dios mío. Sí. Pero eso es fuerte. Sí, te lo estoy diciendo. Danilo está, sí, uno tiene fuente en todos lados. Danilo está durmiendo medicado, señor. Pero eso es fuerte, Salvador. Y está deteriorado. Verifíquele su rostro. Sí, ciertamente se ve. Tiene- Pero una vez fue a tratarse fuera del país y quisieron desmentirlo, pero después se confirmó. Tenía una situación con la piel. Sí, señoría, como tiene ahora con el azúcar. Ay, Dios santo. O sea, que el azúcar con estrés es una bomba de tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, eso es de diablo. Entonces, no le deseo la muerte, ni deseo que llegue hasta ahí, pero porque líderes políticos y presidentes como Danilo, yo no le deseo que termine como Gaddafi, que lo violaron con un palo por el Sí. trasero, Ay, Dios santo. pero deben pagar. Sí, debe ir a la cárcel.
y debe ser ¿Usted procesado. cree que la familia de Danilo se sienta avergonzada de él? Los padres no tienen vergüenza. Ya la sociedad se siente avergonzada de esa familia. Fue la más perversa, degenerada, ladrona, lavadora y corrupta de la historia republicana. Esa familia. Así queda, no importa lo que pase en los tribunales, eso él ya como va a ser recordado, esa familia. Y tiene un problema. A él se le olvidó que una cosa es con guitarra y la otra es con La violín. otra con violín. Ya para finalizar, Salvador. Una cosa es en el poder y otra cosa es fuera del poder. ¿Cuántos millones tiene Salvador Holguín? ¿Cuál es la fortuna de Salvador? Oye, tú eres una vaina, Lido. Qué fortuna. Yo lo que soy un trabajador, hermano. Un trabajador. ¿Cuántos millones? No, que O sea, ahora mismo, cuando usted habla de su aplicación de banco, ¿cómo es el desglose? No, mira, si es como dicen. Sí. ¿Usted se atrevería a mostrarla? Sí, claro. Vamos a hacerla, venga, aquí abra, entonces, saca el celular. Espérate. Oye, Enséñeme esa vaina. espérate, oye. Si es como dicen que uno es millonario, Sí. después de un, millón. millón, yo soy millonario. Ok. Sí, es así. Sí. Sí, pero no. Yo tengo que trabajar duro, José. Pero he ido con Más de 100 millones usted tiene. No, suyo. yo no sé, habría Usted se ríe. que chequear. No, porque si algo he tenido, y es que no he botado el dinero. Te ha sabido ahorrar. Sí, porque yo no tengo vicio, soy un hombre sano. Y cuando yo estuve una vez en la área de bienes raíces, Ujú. y Vendió varias propiedades. me fue muy bien. Yo me ganaba 10, 15 millones de una sola transacción. Óyeme, pero con bien. proyectos Oye, grandes. Métame ahí entonces. No, ya ya me quedé ya ahora como empresario. A ver si doy un golpe No. y suelto esta vaina. No, porque yo pasé del bienes raíces a la comunicación. En principio la llevaba paralela. Sí. Por eso yo siempre me autofinanciaba. Bien. Y pude crecer Siempre rápido. tenía su clavo. Sí, entonces ya llegó una etapa que dejé eso y me concentré en la comunicación. Y fue la mejor decisión porque después de enfocarme en el periodismo, Sí. logro dar el salto cuántico Bien. de un simple periodista a un empresario de la comunicación. Empresario. Empecé primero así como está tú, monté mi oficinita. Claro, los chiquitos. Sí, allí, después ya. más para allá adelante, donde está, en la Sí. Plaza María Colombina ahí. No, desde el quinto centenario la traía. Oye, y eso. después me mudé aquí. Y de ahí pasé a la Y mía. después compró el edificio donde está. No el edificio, pero una gran parte. Compré el segundo piso ahí. Estoy muy bien, estoy cómodo. Y estoy haciendo un gran aporte a la Y comunicación. su bebé, usted tiene una niñita. Ay, sí, Salma. Y sube una foto con el presidente a veces, Sí, yo ahí me robó óyeme, Luis es un tigre, sí. cargándole a la niña Luis. al presidente. Chacho. Oye, Emma, déjame contarte. Luis manda a mi oficina a Fulcar y a Luis Valdés en la campaña a ofrecerme una diputación o la senaduría de Dajabón. Me miden, salgo bien valorado. Él andaba buscando figuras de la sociedad civil para articular su proyecto porque el PRM era minoritario, Sí. era pequeño, tenía un 35% en el 16. Y resulta que dentro de esa figura en Dajabón, Usted salió bien. nítido y me, entonces me manda a yo para luego de reunirse conmigo. Le digo que me dejen caminar a la provincia para ver si Dajabón me quiere realmente como político. Y resulta que la mayoría me quería para senador. Bien. Él hace una encuesta y el 90% le salía a Salvador senador. Entonces me dice la senaduría era suya. Y se la acepté. Ahora, lo que no estaba en el juego era que el PLD se iba a dividir. Cuando se divide el PLD, él me llama. Llámame ese presidente. ¿Dónde tú estás? Digo, aquí en la empresa que voy saliendo. ¿Y para dónde va? Digo, para la casa. Espérame ya y guárdame el vinito que tú siempre me brindas y el casito. Necesito hablar contigo urgente. Cuando voy allá, está en mi casa. Lo primero que hace es que le abraza a mi esposa. Y cómo está la doña y chévere. Y la niña empieza a hacerle gracias. No estaba tan grande como está ahora. Sí. La tiene cargada ahora, es más grande ya. Entonces, hace coro con la niña. Le brindo el vinito, el quesito. Y eran las 3 de la mañana, compadre. Al final me dice, mira, necesito un favor tuyo. Digo, dígame, señor Luis Abinader. Tienes que prestarme la candidatura, senador. Yo se la ofrecí, le cumplí, se la entregué, se la reservó. Sí. Me cumplió, me la entregó. Porque la necesito para cerrar la negociación con la Fuerza del Pueblo. Y el objetivo es ser presidente, Salvador, gobernar este país, liberarlo de esta situación que estamos viviendo. Tú puedes esperar tú puedes esperar un turno más, tú eres joven. Además, tal Ahí vez lo convencí. en otras condiciones te apoyaremos. Entonces ahí me convence y agarra, entonces se adueña de la niña y por ahí me agarró el flaco. Le dije, Ya lo convenció no hay problema. a través de la niña. Un tigre. Político al fin. Óyeme,
Y hágame una foto con la niña, tenemos fotos, diferentes fotos. Oye, lo primero que hizo fue distinguirme. Dios mío. Y entonces me agarra la niña, y yo enamorado de mi hija, me agarró por el lado flaco. Yo estoy muy feliz porque tú sabes que también a mí me ha atacado por ahí, por la parte, por la definición sexual, cosa que... Poniendo en duda que usted sea o no un macho men. Los tigres son el diablo, entonces... como no lo han encontrado un cabaret, dice que tiene que ser pájaro. Pero debo decirte algo, que yo no tengo problemas con eso, ni tengo diferencia con los homosexuales, ¿sabes? No, yo los respeto a todos. Si yo no fuera, yo no me avergonzaría, yo soy auténtico. Si usted fuera, no tuviera vergüenza. No, porque, ¿cuál es el problema? Claro. Pero hasta ahora... Y fuera hombre también, exacto, siéndolo. No tendría de que sí, no lo voy a decir como yo lo digo, pero yo siempre digo que si lo fuera, yo doy. Nadie me da. Sí. Entonces, pero no tengo nada con... No, yo soy un hombre normal, definido. Sí. Tengo 4 niños, tengo mi esposa. Pero tú eres un bragueta alegre. No tan... Pero Dios es bueno. Me mandó a Salma en medio de la persecución. Y se refugió en ella. Sí, esa es la palabra. O sea, ese era su gozo, verla crecer. Sí, la felicidad mía fue Salma. Dios me la manda en un momento que estoy siendo acorralado, perseguido, maltratado, estrangulado económicamente. Wow. Yo te lo dije, acuérdate, cuando es verdad, me están acorralando económicamente. Entonces Salma es la razón de ser. No es que no quiera a mis otros hijos, claro que lo quiero, los otros 3, pero me refiero en esta etapa y por lo que pasé en ese momento. Cuando Salma se me reía, pues yo me sentía vivo, me sentía que valía la pena seguir. Eso era un estímulo. Exactamente. Salma me le dio sentido a mi vida. Que Dios la bendiga. Sí, amén. Y mi señora esposa, Perla, que la quiero mucho, la adoro, y ha sido soporte. Oye, ¿cuántas cosas bien pasan las esposas de uno? Demasiado. Diablo. Son las primeras que se asustan. Ay, sí, sí. Ella vivía... Cuando uno se mete en lío. Y más yo. Yo que me he metido en lío también. Sí, son las primeras que se asustan. Espérate. Sí, de esa vaina le dicen a uno. ¿Para qué tú metiste en esa mierda? Sí, dicen. porque la gente no entiende que uno deja de vivir. Coño, sí, líder, yo perdí mi privacidad hace tiempo, ¿sabía? No, imagínese con esta vida ahora. Sí, yo a veces me quiero devolver. En serio, me quiero devolver a veces. Pero ya es tarde, ya estoy más de la mitad del camino. Pero es bueno que el pueblo sepa, el público que nos sigue, que para uno defenderlos a ustedes, para mantenerlo informado y para defender los mejores intereses del país, tenemos que sacrificar nuestra libertad, nuestra privacidad y hasta nuestra salud. Es cierto. Nuestra salud, ¿ok? Sí mismo es. Así que, bueno, Salvador, te tengo noticias y es que nunca había durado tanto en una conversación que fuera tan interesante. No relaje. O sea, históricamente yo creo que llevamos como 1 hora y 15. 1 hora y 15 minutos. Sin parar. Sin parar. No me ha dado deseo de beber agua, no me he querido ir al baño. O sea, ha sido sumamente interesante y yo sé que el público va a valorar mucho esta conversación porque es una dinámica muy buena donde hemos mantenido ese hilo de la conversación, donde hemos dicho lo que es necesario, donde usted se ha expresado con unos timbales que yo creo que son los de King Kong. No, y faltan más muchas cosas. Y vienen otras revelaciones también, así es que de verdad, Salvador, agradecerte. Sí, vamos a despedir la primera parte. Queda pautada la segunda. Quedamos con la segunda para adelantar más capítulos del cuando libro. Tú veas que amarre unos cuantos más de lo que yo te acabo de decir, entonces me dice, ven, Salvador, claro que quiero amarrar. Claro. Así que gracias de verdad, Salvador. Para mí, de verdad, independientemente de que en el pasado, por ligeras tonterías hayamos tenido diferencias, para mí usted sigue siendo un amigo. No, y tú eres un buen tipo, yo te quiero. Y estoy a su orden. Y te respeto también. Tú sabes, cuando tú me ves peleando con un colega, dice, metieron con él, pues yo lo respeto. No, yo sé. Y más tú, que siempre has sido, tú eres un tipo bien. Y más, yo soy yo que te llamo y te ataco relajando, ¿sí? Y te mira, come solo, yo qué vaina, pero relajando. Tú eres un buen tipo y va bien. ¿Y qué me gusta de ti? Déjame decirlo, no estaba en agenda eso. Me gusta de ti que no eres envidioso, ni resentido tampoco. Cuando tú fuiste a mi empresa, tú te sentiste bien. Sí, señor. Dice, wow, Salvador, qué bien que ya tú estás a este nivel. Sí, sí. Y cuando te enseñé el estudio, el departamento de prensa, dices, pero esto es toda una empresa, Salvador. Yo soy un multimedio. Y en vez de tú sentirte mal, atacar, porque ¿sabes? Los colegas hacen eso. Envidia. Eso con dinero que yo qué. No. Sí. No, yo he visto que mejor de ahí para acá tú y yo nos llevamos mejor. Claro. No, y es que a mí me gusta también celebrar el avance de mis colegas. Cuando yo sé que un amigo mío está bien, yo tengo posibilidad
de que algo a mí me salga bien también. Sí, sí, además, como yo te dije, lo importante es crecer todos, porque así tenemos más. Pero los ricos se entienden. Ellos se ponen de acuerdo. ¿Y por qué nosotros no? ¿Y por qué los bichinis son un grupo? ¿Y por qué los lamas? ¿Y por qué los corripios? ¿Y por qué todos esos señores, los Rainieri, son grupos? Porque ellos son inteligentes. Ellos no se dividen y tampoco se matan porque el otro progresó logró un contrato. Por el contrario, se lo suplen entre todos. Sí. Tú tienes arroz, yo me gané la licitación. Aunque ya, sí. Bueno, ya se fue una cámara, Salvador. Nada, agradecerte por este tiempo y reiterar que esta es tu casa. Seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye.